¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de la materia de Historia de México 2 para tercero de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy, ya se los había comentado en el video pasado, es el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Ok? Para empezar con nuestro tema, tenemos que remontarnos a los dos videos anteriores, el del Porfiriato y el del fin del Porfiriato, para ver cuáles fueron estas causas que hicieron posible el estallido de uno de los movimientos sociales armados más importantes del siglo XX. ¿Ok? Bueno, como ustedes bien saben, Porfirio Díaz durante casi 30 años mantuvo el control político de México de una manera muy estricta. Porfirio Díaz gobernó sin miramientos, él iba directo al grano y finalmente Porfirio Díaz logró mantener una estabilidad económica y social durante casi 30 años gracias al poder que tenía él y al apoyo que le daban tanto el ejército como esa clase porfirista muy privilegiada. ¿Ok? Bueno, obviamente Porfirio Díaz, al mantener el control total, va a dejar a muchas personas fuera de ese esquema de protección al que tenían acceso muy pocas personas. Y para los primeros años del siglo XX, el descontento de los campesinos, el descontento de los obreros, el descontento de las clases más bajas, va a empezar a ser muy fuerte en todo el país. Pero no solamente ellos se van a empezar a manifestar, también van a empezar a manifestarse las clases altas, pero que no habían apoyado a Porfirio Díaz o que habían quedado fuera de ese esquema de protección. Y aquí es donde va a aparecer un personaje muy importante en la historia de nuestro país que se llamó Francisco I. Madero. ¿Ok? Francisco I. Madero va a ser el ideólogo, el artífice con el que va a iniciar la Revolución Mexicana. ¿Ok? Bueno, antes de empezar a ver la parte de Francisco I. Madero, de ver un poco su historia de Francisco I. Madero, voy a necesitar, muchachos, que nos apoyemos en nuestro libro de texto. Aquí en nuestro libro de texto vamos a empezar a ver algunas actividades relacionadas con esto, con el inicio de la Revolución Mexicana, y aquí vienen las dos primeras actividades que quiero que ustedes realicen. Primera actividad. En la página 168 de su libro de texto, viene aquí la parte donde dice comenzamos. Se las voy a leer las instrucciones para que vean qué es lo que tienen que hacer ustedes, que sería la primera actividad. Dice, muchos de los protagonistas de la etapa armada de la Revolución Mexicana eran gente de campo, rancheros, jornaleros, comuneros. El país en aquella época era mucho más rural que urbano. Más del 70% de la población vivía en el campo. Y esto va a ser algo que va a dejar muy marcada el inicio de la Revolución Mexicana. Luego dice, reflexiona y contesta. ¿Cuántos compañeros de clase tuvieron abuelos o bisabuelos de origen campesino? Obviamente, pues esto no lo podemos contestar, pero aquí es donde entra lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a preguntarle si están con sus abuelos o con sus papás o con algún tío, si ellos emigraron del campo a la ciudad o si ellos ya vivían aquí en la ciudad, ¿sí? Eso es lo primero que van a hacer, si sus abuelos emigraron del campo a la ciudad. Luego, si sí emigraron del campo a la ciudad, traten de escribir ahí en qué año se vinieron sus abuelos a la ciudad y después van a contestar la segunda pregunta. ¿Qué cultivaban y de qué región emigraron? En caso de que sus abuelos o sus bisabuelos hayan llegado del campo a la ciudad,
¿A qué se dedicaban en el campo, muchachos? ¿Qué cultivaban? Obviamente se dedicaban a la agricultura, a cuidar los animalitos, la ganadería, pero ¿qué cultivaban? Si es que lo recuerdan. ¿Y de qué parte de la República Mexicana, de qué parte del campo de la República emigraron hacia la ciudad? ¿Queda claro? Esa es la primera actividad que ustedes van a hacer. Luego, segunda actividad, igualmente de su libro, de la página 168, van ustedes a leer la página 168 y la página 170, porque la 169 es un mapa. Van a leer cómo se fue dando las causas del inicio de la Revolución Mexicana. Y luego abajo dice, resolvemos. Aquí ustedes van a hacer algo bien interesante, que ustedes ya lo vieron en la materia de español, muchachos, que es buscar un corrido. La Revolución Mexicana, muchachos, no la podemos entender sin los corridos que se escribieron en ese periodo. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? Van a buscar un corrido que hable sobre la Revolución Mexicana. Lo van a copiar ustedes en su cuaderno y me van a explicar por qué creen que escribieron ese corrido sobre la Revolución Mexicana. ¿Qué se buscaba con los corridos, muchachos? Ustedes se pueden apoyar mucho en sus apuntes de la materia de español, porque ese tema ustedes ya lo vieron ahí. El corrido tenía una función específica. ¿Cuál era esa función? Ustedes también lo van a buscar. ¿Sí? Si queda claro las actividades que van a hacer. Es bien importante que hagan estas dos actividades, muchachos, para que podamos ver quiénes eran el tipo de personas que participaron en la Revolución Mexicana. Ya ustedes se lo van a ir imaginando, pero quiero que esto ustedes lo hagan para que quede un poco más claro. Aquí van las dos primeras actividades. Y como tercera actividad, ya en un esquema en su cuaderno, quiero que ustedes me pongan cómo fue la participación de Francisco y Madero en el inicio de la Revolución Mexicana. ¿Qué hizo? Tienen que poner toda la información de Madero, muchachos. ¿De dónde era? ¿A qué familia pertenecía? Aquí pueden ustedes preguntarse, ¿era un campesino Madero? ¿Era una persona de la clase alta? ¿Era un obrero? ¿Quién era Madero? ¿Por qué va a iniciar Madero la Revolución Mexicana? ¿Sí? Esto lo quiero que lo pongan en su esquema. Y finalmente, ¿con qué documento Francisco y Madero invita al pueblo de México a levantarse en armas contra Porfirio Díaz? ¿Sí, muchachos? Estas son las tres actividades que quiero que hagan para ver el inicio de la Revolución Mexicana. Ya la siguiente clase ya estaremos hablando más sobre Madero y estaremos contestando estas preguntas que les acabo yo de hacer de quién era, de dónde era, por qué inicia la revolución, qué documento. Y aparte vamos a empezar a ver a otros personajes que también van a apoyar a Madero en este inicio del movimiento armado de la Revolución Mexicana. ¿Queda claro, muchachos? Tres actividades, las tres en su cuaderno. No se les olvide, su libro es importante. Página 162, perdón, página 168 y página 170. Me van a contestar las dos actividades que vienen aquí. Página 170 es lo del corrido, que van a buscar ustedes su corrido y van a explicar por qué se escribió ese corrido acerca de la revolución y contestar las preguntas de si sus abuelos o sus bisabuelos emigraron de la ciudad al campo, de dónde llegaron y a qué se dedicaban en el campo. ¿Queda claro, muchachos? Me despido, muchachos, y nos vemos en el siguiente video. Bye.